El proyecto TOC, una colección propia, nace de mi propia experiencia con el TOC y de mi situación actual con esa enfermedad en la que está bastante equilibrada. El problema del TOC es que normalmente se representa o con imágenes muy clásicas o con imágenes directamente de chiste, ¿no? Todos hemos visto la película donde Jack Nicholson no puede pisar las rayas de la acera, o no sé si de la limpieza, en fin, este tipo de chistes que son graciosos pero cansan cuando metes en Google las siglas TOC en imágenes y solo te aparecen chistes de todo tipo sobre el TOC, ¿no? Que tiene una vertiente muy humorística, pero como todas las enfermedades, al que la tiene no le hace gracia. Así que nace como rabieta, ¿no? Yo también soy el otro. La exposición TOC tiene una estructura expositiva evidente, clásica. La forma en que se ha compuesto la exposición ha sido poniendo en contacto imágenes de la colección del Musac con psiquiatras que han escrito sobre esas obras en clave TOC, es decir, les pedimos que acercaran el TOC a la gente a través de los comentarios y las reflexiones que ellos hacían de obras que normalmente no conocían, ¿no? De hecho, se han llevado gratas sorpresas con imágenes que explican mejor que las que ellos usan o que ciertos escritos algunos de los fenómenos TOC, ¿no? Sí es importante decir que ni los artistas que están incluidos tienen ninguna enfermedad mental, y si la tienen no es cuestión de que la sepamos, y que las obras no están tratadas como obras enfermas, ni mucho menos, sino que están convertidas en herramienta, y esto sí creo que es importante. Nos distanciamos del arte y lo usamos para explicar de una manera más performativa el mundo del trastorno obsesivo-compulsivo. Parte importante de esta exposición, que está más escondido o es más crítico, que los psiquiatras y psicoanalistas no han visto las obras hasta ahora, no las han visto nunca, las han visto en documentación. Esto tiene una importancia grande, ya que se ha considerado la obra como un conjunto de informaciones que cuando se activan se convierten en obra, pero mientras tanto tenemos piezas que no están activadas, que están en los almacenes y que son hilos conductores posibles para esta y otras muchas reflexiones. Estos textos están, como digo, disponibles en sala y por supuesto están disponibles en la web del Musac. Sí que quería decir de los textos que no son textos al uso, que nadie espere ni textos de historia del arte, ni textos de psicoanálisis. Son unos textos muy particulares porque son la reacción de psiquiatras y psicoanalistas ante obras que ni sospechaban que existían la mayor parte de ellos.